Recibimos hoy al presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias igualmente. Es la evolución natural de cualquier país, dijo el presidente Tabaré Vázquez, haciendo referencia al cierre de algunas empresas. ¿Está de acuerdo usted con esta afirmación? Bueno, realmente siempre hay empresas que abren, empresas que cierran, pero yo principalmente me voy a referir a la industria manufacturera. Y la realidad que ese balance en la industria es muy negativo en estos últimos 4 años. O sea, han cerrado mucho más que las que han abierto. Y la prueba está que si hoy miramos los niveles de producción, estamos en niveles de producción del año 2007 y en el empleo alrededor del año 2004. O sea, en la economía en general, nosotros no discutimos que el país esté creciendo, pero decimos que la industria manufacturera, desde el año 2014 hasta ahora, el año terminado, el 2018, en esos 4 años ha caído muchísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué cierran? Y bueno, pero, ¿Qué es lo que está pasando? En este informe que ustedes daban, estaba bien encarado. La empresa no, acá en estos días se ha dado el caso de Colgate, el caso de Fleischmann, que no cierran, transforman su actividad, el modelo de negocio de una parte de producción a importación. O sea, la empresa va a seguir trabajando. En ese caso, no vamos a tener una empresa cerrada, ¿no? Lo que sí vamos a tener es menos producción en el país. Y eso significa menos mano de obra capacitada y gente con buenos salarios y buenos sueldos. Ahí cuando se pone Colgate está en problemas, yo creo que lo que estamos más en problemas es Uruguay que Colgate. Colgate es una empresa, tanto Colgate como Fleischmann a nivel mundial, son muy importantes, de un porte imponente. Y Uruguay debería cuidar todo ese tipo de inversión. ¿No hay una protección, digamos, justamente, o no debería haber una ayuda del gobierno para que producir en nuestro país fuese rentable y no tener toda esa competencia tremenda que hace que tengamos que importar los productos y que solo se vendan en Uruguay? Lo que pasa es que tal vez es complicado lo que te pregunto, pero es como me parece que es deseo íntimo de todo el mundo, para mí la pregunta, ¿no? Sí. hay varios temas ahí. Más que ayuda, el país debería volver a recuperar su competitividad, que la hemos venido perdiendo del 2010, 2011 en adelante. Y tanto la Cámara como otras organizaciones, por ejemplo la ARU, también lo han venido manifestando y han venido llamando la atención del tema, que se fue disimulando hasta el 2014 porque los precios internacionales eran buenos. Claro. Entonces, la pérdida que teníamos acá de competitividad y teníamos mayores costos, se fue disimulando con precios buenos. Un ejemplo fue la soja, que llegó a precios de más de $550 y hoy creo que está alrededor de 350. Y como ese, varios commodities. Al volver a precios históricos y los costos uruguayos no volver a esos precios, es que se empieza a ver este cierre de caída de producción. ¿Qué es lo más caro para una empresa cuando hablamos de costos? Por ejemplo, los aportes patronales, por ejemplo, la energía. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el costo mayor? Claro. Bueno, dentro de la paramétrica de costos, lo que más ha subido acá en Uruguay desde el 2005 en adelante ha sido el costo salarial. Pero también las tarifas públicas, por un tema de déficit fiscal, también han venido subiendo muchísimo en dólares. Y lo que no ha subido es el tipo de cambio en relación ni a la inflación ni a esas tarifas. El déficit fiscal hace que pedimos dólares afuera, como tenemos que pagar pesos, los convertimos y nos mantiene un tipo de cambio bajo. Entonces, lo que más ha subido han sido los salarios. Pero, digo, cuando medimos en dólares, como el dólar ha subido en estos últimos 15 años
un 15%, un 17%, no llega a un 20% contra la inflación, contra una inflación de más del 100% acumulado, ¿no? Ahí es donde tenemos uno de los problemas. Digo, el desfasaje del tipo de cambio está pesando mucho, Bien. junto con las tarifas que cuestan el doble. ¿El combustible afectó? ¿El aumento de combustible? Bueno, depende el rubro, ahí está el sector. En la industria es importante el full oil, que subió prácticamente siempre a la par de las naftas. No acompañó la evolución del gasoil, que tuvo algún precio más bajo. O sea que es importante el full oil, es importante el gas, que es carísimo acá en Uruguay comparado con otros países. Y también la energía. Y la energía ha bajado el costo de generar energía para UTE en estos últimos, del 2006 al 2017, el dato que tenía, ha bajado a la mitad el costo de generación. Pero las tarifas en medidas en dólares se han duplicado. Sí, es un tema que lo hemos abordado Claro. en Vespertinas ¿Cómo varias veces. Largo y tendido. Cómo además ayudaron la instalación de los parques eólicos y hay energía de sobra que se exporta y acá sigue siendo ¿Qué se para, decíamos para nosotros? todos, ¿no? Para Claro. el ciudadano, no solo para la industria. Que nos preguntamos qué se paga con eso, ¿no? ¿Por qué no hay como una devolución a quien de alguna manera ha contribuido? Sí, también en el cambio de matriz energética se invirtió más de lo que precisábamos. Y, por ejemplo, hay energía que UTE paga y no usa Sí. por valores de 60, 70 Y millones de tira dólares, que también los es costo. excedentes. Sí, porque después cuando la exportamos no se cobra a los precios promedio de costo de generación. Pero por ejemplo, en el 2006, a la UTE generar toda la energía para Uruguay le costaba 1.000 millones de dólares y producía 8.5 teras, 8.500 teras. En el 2017 le costó 600 millones de dólares toda la energía general para Uruguay, La mitad. con un 30% más de producción. O sea que si uno hace esa cuenta, costaba en el 2006 unos 112 dólares y ahora 56 por kilowatt. Sin embargo, la tarifa de UTE se duplicó. Y en cuanto a las políticas laborales, ¿tendría que haber cambios? ¿Son las adecuadas? Bueno, nosotros decimos que no, decimos que no, y tenemos el apoyo de la OIT en la negociación colectiva, de que la OIT dice que hay que cambiar la ley. Lo dijo, la ley esta, no me acuerdo si salió en el 2011, pero un poco antes la OIT le manifestó al gobierno que la ley como salía estaba mal, que había que modificarla y le marcó 8 puntos, creo que fueron. Igual se sacó la ley como venía. ¿Recordás alguno de los puntos para visualizar? Y uno de los más puntos es, concretamente? por ejemplo, que el empresario pueda entrar en la empresa porque el derecho de huelga y la ocupación también van contra el derecho de propiedad. Uno de los puntos es que empezó, bueno, otro de los puntos es la libertad de trabajo. O sea, gente que quiera entrar a trabajar, que pueda entrar a trabajar. Y así lo dice la OIT. Y bueno, con ese tema nosotros seguimos todos estos años. Este año la ITEC cumple 100 años. Seguimos con el tema. Ahora hay un informe de la OIT que está colgado en la página de la OIT que le está diciendo al gobierno que tiene que modificar la ley, ¿no? Que tiene que mandar un proyecto al Parlamento y la tiene que modificar. Y es uno de los temas que a nosotros nos interesa. Sí. También hay una realidad que usted hablaba que uno de los costos más importantes es el tema de los salarios, ¿no? Es el que más subió. El que más subió. Sí. Pero también es una recuperación salarial. Veníamos Estamos de acuerdo. de épocas en que quizás era muy necesaria esa recuperación salarial. Pero se hizo También la porque recuperación. por eso, también porque quizás vivimos en un país que todo es caro y que Pero la o sea, recuperación... todos tenemos que apostar a ganar más. Quizás Estamos de acuerdo. puede ir por otro lado. Pero también tenemos que acompañar con la Producir más. productividad. Eso. Claro. Porque si aumentamos el salario, como nos pasó del convenio del 2014 que se firmó a este último, los salarios suben 20% y la producción baja 20%, ¿no? Sí.
es de Claro, corta pero vida el tema ¿sabe a ese. qué voy? No tanto, A más ver. por el lado de, capaz que está bueno que los salarios sigan creciendo para la gente, pero quizás el problema es el aporte que tiene que hacer o el empresario o mismo el que trabaja, empleado también. el empleado y el cuentapropista, todos los Sí, que sí, sí. trabajan y tienen distintas formas de aporte, el aporte que vuelcan al Estado. Eso le termina El saliendo Estado ha salido muy caro. muy beneficiado con todos estos aumentos porque ha cobrado mucho más por aporte. Bueno, sí, claro, aumenta el aporte. Cuanto más. aporte, por seguro, por todo. Pero la recuperación salarial se hizo con creces. Así, hoy hay un crecimiento muy importante del salario. Pero no sería el problema si la inflación hubiera estado en el rango meta, ¿no? Que no estuvo prácticamente en ningún año, y que el tipo de cambio hubiera acompañado también. Porque el problema ahora se nos juntó todo. Un salario que ha tenido una recuperación muy grande, un crecimiento salarial muy importante, un tipo de cambio bajo, tarifas caras, déficit fiscal, un gasto del Estado. Sí, el combo, Sí, el claro. combo y la Bueno, sumatoria hacen. Pero todo esto se viene hablando por las cámaras hace 7, 8 años, y todos seguimos en el mismo camino, y un día ese camino no tiene salida, ¿no? Nos preguntábamos aquí con las chicas en el momento que se decide que se cierra una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fuerza tiene los empleados a la hora del reclamo? Porque a ver cómo es el mecanismo. Se cierra la empresa, se da un aviso, un preaviso. ¿Con qué anticipación se le puede decir a una persona que va a estar, por ejemplo, despedida? ¿Con qué tiempo en general? En situaciones normales antes, Sí. uno iba preparando un cierre. Ah, perfecto. ¿Eh? Los antecedentes que han venido pasando en los últimos años, que son ocupaciones Sí. y tomas de empresas, así, han hecho que algunas empresas avisan el mismo día y paran la producción. Porque esto que hizo Fleischmann el otro día no es una novedad, ya otras empresas lo han hecho. Tampoco es ilegal. Digo, el ideal es ir avisando, pero si uno avisa y entonces empezás a tener un problema una semana antes por certificaciones médicas, por paro, por piquete o por ocupaciones, que ha pasado y están los antecedentes, entonces hay mucha gente que opta por hacer Un un cierre corte abrupto, o Sí. sea, de momento. Sí. Si la empresa cumple con todo lo que la ley implica en cuanto a pagarle la retribución correspondiente, Sí. ¿qué defensa tiene el empleado como para decir, bueno, sigo peleándola? ¿O Y qué bueno. alternativa tiene de que la situación cambie? No, si la empresa cierra y paga, Paga lo que tiene que pagar. paga los 6 sueldos de despido máximos que hay y paga los salarios y está al día con los aguinaldos, la hay empresa chance. está cumpliendo legalmente. La empresa, no conozco ninguna empresa que cierre y que le guste cerrar. Lo hacen ya obligados. En este caso, las decisiones... Sofi no está tan de acuerdo. y puede ser, No, pero yo lo que digo es que hay de todo en la viña del Señor y que a veces hay gente que trabaja muy prolijamente y que cumple con sus obligaciones, y también han habido casos en la historia de que los dueños desaparecen y un día cerrar. ¿Cuántos son en el total? Bueno, pero existen, Y deben existir, yo hoy no puedo decir Bueno. ninguno. ¿no? Ninguno se me ocurre, no, pero no digo que Fripur, no. dicen alguna vez televidentes. Fripur. Y Fripur no desaparecieron, quedaron ahí los activos, los empleados fueron cobrando con remate, no sé qué porcentaje cobraron, ¿no? Pero no es que desaparecieron. No, bueno, pero no es una actitud empresarial responsable, digamos. No podían pagar los despidos. Aparentemente la empresa no pudo pagar los despidos. Fripur tenía que haber cerrado antes. No llegar a último momento ya cuando... Bueno, pero está bien, no podía entonces hacer vamos con frente a Sofi los- con eso de que no hubo una conducta responsable, No entonces, hubo, claro. pero yo Claro. comparto eso. A eso es lo que voy, que hay Pero muchas digo- veces que hay empresarios muy responsables y que bueno, que por una cuestión coyuntural tienen que cerrar porque bueno, no da, y hay otras veces que, bueno, Lo que pasa no es hay que una conducta responsable. Freeport tendría que haber tomado la decisión capaz que un año antes, cuando todavía estaba más fuerte económicamente y poder pagarlo. Podía sostener todo eso. Y bueno, pero también yo creo que hay gente que trata de llegar hasta el final y ver si hay un cambio,
sí hay posibilidades. Pero en lo normal de la gente, a nadie le gusta parar una empresa. Es muy estresante, muy costoso. Y esto se da en empresas que lo que se produce acá no es significativo para la multinacional en sí. Claro. Pero pueden pagar todas las obligaciones, no hay problema. Pero hay muchas empresas que hoy les gustaría hacer lo que hicieron Colgate y eso e importar, y no lo pueden hacer por un problema de costo de parar la empresa. Ni eso pueden hacerlo entonces, No, ni llegar a eso. hay Entonces. muchas empresas- ¿Y qué rubros están, digamos, en riesgo en nuestro país, más allá de estos casos claros? Y bueno, los que están más en riesgo son los que tienen mayor valor agregado, ¿no? Que dependen más del costo país, que necesitas comprar materias primas nacionales, mano de obra, energía, todo lo que son costos en pesos compras en Uruguay y lo dividís en 32.60, cuando el tipo de cambio tendría que estar capaz que a 38 o 40, si hubiera seguido una evolución normal. Y bueno, ahí es donde están las empresas con mayores problemas, porque ¿qué importa? Una materia prima que en dólares, que es el 80% del costo, el riesgo de costo más alto lo tiene apenas en un 20% de su costo de paramétrica. Murara, y esto sé que le va a tocar un poco el corazón, pero quizás Vamos a ver, no Peñarol. sea que el Uruguay, No, de Peñarol. que el Uruguay tenga que cambiar un poco su modelo y que quizás no sea producir, no sea el modelo Puede ser. industrialmente, y que quizás sea el futuro del Uruguay el software y todo el desarrollo tecnológico y Puede demás. ser. Hoy la industria ocupa alrededor de 140.000 personas, 150.000 aproximado. El software ocupa 12.000. Ese cambio es muy grande para cubrir una esa diferencia. diferencia. Hay una diferencia Puede grande. ser, pero hay que hacerlo en un proceso. Claro. Pero podría ser redituable, digamos, apostar a eso. No lo sé. Pero hay países que no tienen materia prima, como Japón, y eso industrialmente se han destacado. Pero lo que se necesita también es no tener un gasto fiscal desmedido. ¿Cuánto va a seguir Uruguay viviendo con 2.400 millones de dólares o 2.500 prestados? No es eterno eso. En un momento hay que ajustarlo. ¿Y cómo se puede hacer para mejorar la competitividad? Y bueno, bajando el gasto del Estado es uno. Con eso posiblemente se puedan bajar las tarifas. Posiblemente no se deberían poder bajar. No estoy hablando de hacerlo, es un proceso que capaz de llevar 3, 4, 5 años. Y hay que ver quién aguanta en esos 4 o 5 años también. Pero ir acomodando el tipo de cambio, porque vas bajando el déficit fiscal también es más fácil. Y bueno, de esa manera podés ir recuperando. Tener una legislación laboral que no sea tan rígida como la que tenemos ahora también. ¿Cuánto produce Uruguay y cuánto tenemos que producir en realidad? ¿Cuánto produce? Sí. Bueno, la industria está con una capacidad instalada funcionando del 62%. O sea, la industria tiene bastante más para poder dar si hubiera una recuperación. Pero para esa recuperación necesitas tener costos y poder vender. Brasil está teniendo una pequeña recuperación, pero para poder venderle a Brasil nosotros tenemos que tener buenos costos también. Claro. Si no, Brasil va a comprar a otros lados. Claro, a veces lo que hablábamos, el tema de las exportaciones, ¿no? Que tal vez los vecinos que están en otra situación bajan el costo tanto que uno no se puede equiparar. No, ahora está pasando. Y es complicado eso. Argentina está compitiendo con muchos Sí. productos en el mercado internacional con Uruguay, que hace 2 o 3 o 4 años, por diferentes políticas que de los Kirchner, no competían. Argentina en un momento cerró la exportación de carne. Para Uruguay eso fue muy beneficioso. Claro. Hoy ya vende más carne que Uruguay y a mejores precios. Y hay que competir con eso. Hay que aguantarse para mantenerse en el mercado, pero aguantarse implica mucha pérdida, ¿no? En la carne me parece que todavía lo llevan, por eso depende de los rubros De también. problema. Hay rubros que tienen baja rentabilidad, una poca y algunos negativos.
Bueno, le queremos agradecer mucho por estos minutos al No, presidente de la gracias a Cámara de ustedes. Industrias, Gabriel Murara, y por aclararnos un poco cómo va todo esto. No sé si nos quedamos con la banderita de Buena Esperanza o qué. Esperanza. Pero bueno, de un Ah, baño eso de que realidad tenés. tuvimos. Esperanza siempre. Sí, Esperanza siempre. que no lo perdamos, pero por un baño de realidad fue esto. Totalmente. Gracias por venir. Baño de realidad. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.